Josué, capítulo 1, versículos 1 al 11, estamos leyendo en pantalla la nueva versión internacional. Y leemos primero mujeres y después hombres. Y decimos: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Y decimos juntos: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les da como herencia. Josué 1, 11. 1 al 11. Amén. Amén. Este día estamos empezando un nuevo periodo de reflexión en la palabra y estamos meditando en el capítulo 1 del libro de Josué. Estaremos meditando en esta porción de la Escritura por algunos domingos, hermanos, y estaremos también enfocados en hablar de la historia que este hombre vivió en el trato con Dios. Dios llamó a Josué a cumplir un ministerio con características excepcionales, características muy particulares. Me pregunto si hay algo que podemos nosotros aprender de la historia de Josué. Si hay algo que Dios está diciéndonos a nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo acerca de la circunstancia particular, peculiar que nosotros estamos enfrentando. ¿Será este el tiempo que nosotros estamos viviendo un tiempo para un tipo de fe contemplativa, para un tipo de fe reposada, para un tipo de fe que se dedique a apreciar en la quietud, en la serenidad y en el sosiego absoluto solamente las bendiciones de Dios, una fe receptiva, una fe capaz de no tener que combatir y una fe capaz de solamente tener que esperar, esperar y esperar? ¿O será este tiempo que estamos viviendo
Un tiempo caracterizado para cristianos que ejerzan y muestren una fe para gente combatiente, gente de valor con entereza y capaces de enfrentar aún la peor adversidad, solamente centrando su atención en su personal dependencia de Dios, confiando absolutamente en las promesas de Dios. La historia de Josué nos refiere a la vida de alguien que permaneció a la sombra de un gran personaje. Estamos hablando de la historia de Israel y estamos hablando de una etapa, un momento crucial en la historia de Israel, que es el éxodo y la peregrinación por el desierto. Estamos hablando del gran caudillo del éxodo, que es Moisés, el hombre de Dios, un gigante. En tanto que Moisés era el caudillo del éxodo de Israel, Josué era el hijo de un servidor de Moisés. Pero a lo largo de su vida, Josué desarrolló una admiración y un gran apego por la figura de Moisés. Y el caudillo fue poco a poco, el caudillo Moisés, el gigante del éxodo, fue convirtiéndose poco a poco en el paradigma a seguir para este muchacho. Josué se formó entonces como un hombre al lado de quien tiene el poder, estrechamente, cercana e íntimamente relacionado. Un hombre fuerte, lleno de valor, pero sujeto a órdenes y de espíritu humilde. Siendo Josué la mano derecha de Moisés, llegó a convertirse en su escolta personal y su hombre de absoluta confianza. Es quien acompañó a Moisés al encuentro con Dios en el monte Sinaí. Es el testigo de la manifestación gloriosa de la gloria de Dios en medio del fuego para entregarle a Moisés las tablas de la ley. Así que no es cualquier personaje. Estamos hablando de alguien central en la historia de la conquista de la tierra prometida. Hay un antecedente registrado en la palabra. Nos refiere el proceso mediante el cual Josué llega a ser el hombre que toma el mando de la nación en la coyuntura precisa de tomar posesión, ir a la conquista de la tierra prometida. Nos referimos a la investidura, a la consagración de Josué. Y esto tiene un significado, un acto bíblico de delegación de autoridad por orden, por instrucción de Dios. Moisés, dice la palabra, le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando, lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor le había mandado. He leído Números capítulo 27, los versículos 15 al 23. Y aquí está este momento tan significativo en la vida de Josué, en donde Dios lo hace responsable de una asignatura descomunal que leímos en nuestra lectura al inicio.
Dios le dice: como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. ¡Qué terrible! El Señor le dice a Josué: tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Tú harás. ¡Qué impresionante! Cuando leímos lo que inmediatamente escuchamos en la narración de cómo fue investido de autoridad por Moisés y por el sacerdote Eleazar, entendemos que hay un acto sagrado en donde Dios responsabiliza ahora a Josué de una gran asignatura. Pero el momento anteriormente narrado en la palabra no nos revela el punto más crítico de este proceso de transición, hermanos, en el que Dios ordena a Moisés delegar en él toda la responsabilidad de conducir a Israel hacia la tierra prometida. Leo la palabra: en aquel tiempo le ordené a Josué, con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes. Lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. En aquella ocasión habla Moisés de lo íntimo de su corazón. En aquella ocasión le supliqué al Señor: tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar. Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán. Esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones. Anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Esto es Deuteronomio capítulo 3, versículos 21 al 29, la oración que no fue respondida favorablemente por Dios para Moisés. Este es el punto más crítico. Nos hemos ocupado en parte de este tiempo, parte importante de nuestro tiempo, en exponer los antecedentes de este hombre de acero que es Moisés, es Josué. Josué, el hombre de acero que queda al frente en sucesión de Moisés. Este hombre con el que Dios trató en un momento crítico que era la transición en la historia del pueblo del Señor. Josué parece ser un hombre con una gran fortaleza, una impresionante condición física, pero esto parecería una especie de caparazón para resguardar una gran debilidad en su interior. Josué es, por definición, lo que se conoce un seguidor. Un hombre que está dispuesto, determinado y más apto y capaz, con facilidad y confianza en sí mismo, de seguir a otros. Pero no
apto en su propia concepción de sí mismo de ser seguido por otros. Esto significa que la única manera en que él y su descomunal fuerza y poder se sienten cómodos es cumpliendo órdenes o siguiendo a otros. El perfil de alguien con un corazón atemorizado revela un carácter limitado en habilidades y capacidades por la timidez y la falta de iniciativa en determinadas circunstancias. Esto en resumen revela un problema de personalidad. Y amados hermanos, quizá una de las lecciones de primera mano que podremos adquirir a través de nuestro conocimiento de la historia bíblica es que Dios trata con nosotros en nuestros problemas de personalidad. Al leer el capítulo 1 del libro de Josué nos encontramos con un momento en el que Dios le habla con este hombre en una forma personal, en una forma directa. El Señor se dirige a él. Dios toca el corazón de este hombre de tremenda humildad y sencillez, este hombre modesto. Y lo hace para darle certidumbre acerca del llamado que tiene para él, acerca de las facultades que le han sido otorgadas por el Señor. La experiencia de Josué es particularmente reveladora porque él es también un protagonista de la historia sagrada. Josué es en este momento un protagonista de la historia de la salvación que Dios está obrando por su pueblo en el punto crítico de tomar posesión de la tierra prometida. La historia que nos revela cómo suele tratar Dios con aquellos a los que ha elegido y a los cuales privilegia con su bendición, con sus propósitos cumpliéndose en sus vidas, porque así es el carácter y la naturaleza de Dios. Cuando vemos el trato que Dios tuvo con los grandes personajes de la Biblia, los grandes hombres y mujeres de la historia sagrada, no se trata solamente de encuentros casuales, ocasionales o eventuales en los que las personas recibían algún tipo de instrucciones de Dios para irse y no volver jamás. No. En realidad se trata siempre de una forma de vínculo indisoluble que transformó las vidas de estas personas, impactó su entorno y cambió el rumbo de la historia conforme a propósitos divinamente determinados para ellos y para su entorno, su gente, su circunstancia. Así que al llegar aquí, preguntémonos de qué forma, de qué manera el trato de Dios nos impacta para hacer de nosotros personas idóneas para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros y en aquellos que están vinculados a nosotros, ineludiblemente. De qué forma el trato de Dios influye en nuestras vidas, llevándonos de nuestro estado de petrificación o congelamiento ante la angustia o ante la adversidad, para conducirnos hacia el valor, el coraje, la determinación, la entereza necesarios que hacen que ese trato de Dios en nosotros sea significativo y transformador. La manera más ligera y superficial de leer y acercarnos al testimonio impactante de Josué, este hombre de dimensiones bíblicas, sería quedarnos atrapados en la interesante historia que sabemos de él. Al final sabríamos más historia bíblica y no está mal. Pero la realidad que nos revela la Biblia acerca del trato de Dios con Josué nos desafía con algo muy atingente para nuestra actualidad y nuestra realidad. Amados hermanos, la cultura predominante ha creado generaciones de seguidores incapaces de cobrar una identidad propia, sin que ello sea reproducir o imitar el perfil de alguien más. Aún los que se llaman líderes y los que se llaman coaches, en realidad solamente están siguiendo el patrón de alguien más que fue exitoso en ello y lo están imitando, lo están reproduciendo por muchos miles de seguidores que tengan. No son más que la reproducción de un patrón que alguien más estableció. Somos imitadores por definición.
Hablamos de generaciones que están deslizándose en este momento riesgosamente por el flexible oleaje de las redes virtuales que les aportan identidades cambiantes, mimetizadas, con escenarios grotescos y monstruosos disfrazados con fachadas de juegos y entretenimientos apasionantes, cautivadores. Es una oferta engañosa. Es una oferta cautivadora que parece comunicar aceptación y certidumbre de pertenencia. Pero es falsa. Y en el fondo lo que es falso por ser mentira es demoníaco. Atrapa y destruye con espejismos vanos y perversos de procedencia diabólica. Porque el diablo es padre de la mentira. Así que en el ejemplo de la vida de Josué, esto que estamos viviendo será excepcionalmente significativo. Así que no nos conformemos con quedarnos con la historia de Josué como una historia que viene a aportarnos información bíblica y nos haga más cultos bíblicamente hablando. Entendamos que en la realidad que nos revela la Biblia acerca del trato de Dios con Josué, estamos siendo desafiados con algo que es pertinente, atingente, demandante y confrontador para nosotros. Hay 5 preguntas que vale la pena hacernos a partir de estos procesos en donde Josué es llevado por Dios a crecer, a ver transformada su propia experiencia en el trato con Dios. La primera de estas preguntas es: ¿cómo enfrento mis propias limitaciones y mis temores? Aquello que me amedrenta, me espanta, me pone en crisis, ¿cómo lo enfrento? ¿Qué hago cuando estoy en ese punto de mi vida? La segunda pregunta: ¿quién soy yo ante los demás? ¿Quién significa un referente para mi vida? ¿A quien quisiera acudir? ¿A quién querría desesperadamente ir cuando yo estoy en crisis? La tercera pregunta es: ¿cómo asumo las realidades complejas, cambiantes, impactantes desde dentro de mí? ¿Qué sacan de mí estas realidades que apelan a mi respuesta, que me confrontan, que me cuestionan, que me demandan? ¿Cómo las asumo? La cuarta pregunta es: ¿de qué manera me determino a superar los obstáculos que hay delante de mí? ¿Cómo desarrollo la voluntad, la iniciativa para ir y enfrentar las montañas y la tierra que tengo que conquistar? Y la quinta pregunta es: ¿qué tipo de certidumbre soy capaz de comunicar a quienes me están esperando para que yo les dé una señal de cuál es el rumbo a seguir? El testimonio de Josué nos lleva a este territorio de análisis y de valoración. Amados hermanos, tenemos la percepción equivocada de que todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, que esta crisis que estamos viviendo debido a la pandemia, está poniendo a prueba a todo el mundo, y a todo el mundo, dicho así, significa que nos estamos refiriendo al gobierno, a los sistemas de salud, a la educación, a la iglesia, a los demás. La tendencia recurrente es a ver la crisis como algo que no me involucra a mí, hasta que sucede algo que pone en nuestras manos la responsabilidad espiritual, la responsabilidad moral de dar las respuestas con certidumbre. ¿Sabe qué sucede ahora cuando alguien quiere entrar en un centro comercial, en un supermercado?
uno por uno a las personas les toman la temperatura. Eso significa que tú eres responsable de tu estado de salud. Eres evaluado antes de entrar. Solo a comprar un poco de leche y azúcar. Te están probando si te van a dejar pasar o no. Estamos siendo filtrados en esto. No el Estado, no la educación, no la salud, no la iglesia, no los demás. Tú y yo estamos siendo probados y evaluados en medio de esta circunstancia. Entonces nos vemos confrontados con un espejo que nos dice que ahora somos responsables ante Dios. Y que esto no es algo que señale o apunte hacia afuera. Se trata de mí, de lo que estoy haciendo, de lo que da propósito a mi vida, de lo que le da definición a mi vida, de lo que le da sentido y significado a la persona que yo soy. Esto demanda una respuesta de mí y tiene que ver con la manera en que asumo esta realidad cambiante, y tiene que ver con la manera en que comunico certidumbre respecto de mis convicciones y cómo reflejo que el trato de Dios en mi vida significa algo aquí y ahora. Concluyo con este pensamiento. La historia de Josué no es una historia aislada en la antigüedad de una nación que no es nuestra nación. La historia de Josué es una historia del trato de Dios con un hombre que tenía un corazón quebrantado y al cual Dios llamó para cumplir una tarea de dimensiones divinas que estaba muy por encima de sus capacidades. La historia de Josué es una lección de carácter y dirección fundadas en la dependencia de Dios. La historia de Josué es una lección de carácter y dirección fundadas en la dependencia absoluta y más completa de Dios. Así que el tema sobre el cual estaremos reflexionando durante este mes de septiembre es ¿cuánto dependemos de Dios? Justo ahora, en medio de la circunstancia que estamos viviendo y la tragedia que supera todo evento o circunstancia momentánea y nos empuja a adaptarnos a nuevas formas y a nuevas maneras y a nuevas realidades. Justo en medio de la crisis es tiempo de dar respuesta acerca de cuánto dependo de Dios.